Comenzamos con el capítulo 9 de Isaías y como hablábamos anteriormente, hablaba mi compañero Isma, estaba hablando acerca de una oscuridad que iba a ocurrir aquí en la tierra. El profeta Isaías estaba profetizando sobre lo que iba a pasar acerca del pueblo que no conocía a Dios conocía a Dios y no se acercaba a él. Pero el capítulo 9 comienza con un título que da esperanza y dice nacimiento y reinado del Mesías. Y bueno, vieron que hablaba de la oscuridad, dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, o sea, para la tierra que en ese momento estaba en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Y bueno, acá con este primer versículo ya nos anticipa la llegada del Mesías y le voy a pedir a mi compañera Romina que nos cuente Mateo capítulo 4 del 12 al 17. Dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Muy bien, entonces Jesús comienza su ministerio haciendo cumplir esta palabra. Desde ahí en adelante, conocemos la historia de Jesús, que todavía no la vamos a ver, pero esta promesa se cumple en el capítulo 4 de Mateo. Continuamos con el versículo 3, que dice, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega. Como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Bueno, vieron que acá habla como que ya lo hizo, pero en realidad vimos bastantes cosas que es como que lo profetiza, como que ya hizo, pero en realidad es lo que va a pasar. Vieron que dice como en el día de Madián. No sé si recuerdan cuando estaba Gedeón escondiendo la comida y se le presentó. Bueno, se refiere a ese día, como cuando de alguien cobarde y bueno, del temor que había en el pueblo, el Señor vino y usó a esa persona para librarlos. De esa misma manera la gente se va a alegrar porque, como dice, quebraste su pesado yugo, o sea, la carga que tenían sobre sus hombros y el cetro de su opresor, la vara de aquel que los estaba llevando cautivos. Después continuamos con el 5, dice, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no va a ser necesario ninguna armadura, que se preparen trajes, que esas cosas van a ser quemadas porque ya no van a ser necesarias. Y el versículo 6 dice, ¿por qué? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y bueno, vieron que dice, un niño nos es nacido. Con esto ya estaba adelantando de que el Mesías iba a ser hombre, o sea, como sabemos, completamente hombre, completamente Dios, pero que iba a nacer. No era porque podría ser un ángel o algo espiritual, pero iba a ser carne. Bien, y bueno, hijo nos es dado, es el Hijo de Dios. Vieron que dice el principado sobre su hombro, quiere decir la autoridad la va a tener en sus hombros. Y bueno, vieron que dice llamarán su nombre, obviamente no se refiere a que su nombre era así, sino que las características y cómo iba a ser el Mesías, así, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. También habla el versículo 7, dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El reinado del Mesías iba a ser un reinado de paz, justo y iba a ser eterno. Vieron que después más adelante los judíos pensaban que iba a ser realmente un rey que iba a liderar y iba a librarlos
romanos, porque quizás también tomaron esto para otro lado. Pero acá habla del reinado del Señor, del Mesías, cuando venga en su venida. Y bueno, vieron que, bueno, sí, lo dilatado de su imperio, o sea, lo grande de su imperio y su paz no van a tener límite. Y todas estas características también, cuando, leyendo un poco, decía, cuando el Señor venga se va a hacer visible, que Él es admirable, consejero, pero hoy en día algunos hemos descubierto. O sea, hay gente que, por estar envanecido en su corazón o no querer conocer al Señor, no se dan cuenta de que Él realmente es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Pero uno lo... Como lo que yo decía en el capítulo, bueno, está escrito en la palabra, en el capítulo 6, que tenían ojos pero estaban con ceguera, tenían oídos pero no escuchaban y su corazón estaba endurecido para recibir todas esas palabras, para ver todo eso. Claro, y bueno, y algunos que no tienen esa, o sea, algunos que no están cegados, pueden reconocer esto, que se cumple esta palabra de todas estas características que el Señor tiene. Y bueno, hasta acá terminamos re lindo los versículos del 1 al 7 y comienza el versículo 8 con algo que es completamente, o sea, lo contrario a lo hermoso que estábamos compartiendo. Vieron que Romy decía que había como palabra de juicio, pero esperanza. Bueno, esto fue el momento de esperanza, pero sigue la palabra de juicio porque el Señor continúa diciéndole a Israel que se arrepienta. Y bueno, vamos a volver un poco a la realidad que se está viviendo. Vamos a leer el versículo 8 y dice, el Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel. Y la sabrá todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen. Bueno, antes de leer lo que dicen, vieron que dice, envió palabra a Jacob y cayó en Israel. Y después habla de Efraín y Samaria. Esto era más que nada para Israel. Vieron que está Judá e Israel. Es como, yo envió la palabra a todo el pueblo, pero pegó más duro en Israel. Y Efraín y Samaria eran ciudades de Israel, o sea, como que no hay duda de que era directamente para ellos. Y bueno, ellos decían, los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los cabraigos, pero en su lugar pondremos cedro. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos veían al Señor que quizás impedía ciertas cosas, pero bueno, yo lo voy a intentar de vuelta. Esto se quebró, bueno, yo lo voy a hacer de vuelta. Pero no por entusiasmo del Señor, sino porque ellos en su corazón obstinado y orgulloso y altivo querían llevarle la contra al Señor y pensando que sus propias fuerzas lo iban a poder levantar de eso. Pero Jehová levantará a los enemigos de Rezín contra él y juntará a sus enemigos. Del oriente los sirios y los filisteos del poniente, y a boca llena devorarán a Israel. ¿Vieron qué dice los enemigos de Rezín? ¿Vieron que estábamos hablando acerca de que hicieron como una alianza con Asiria o con Siria? Bueno, el Señor también a eso no le agradó, obviamente, y los enemigos de ellos iban a venir en contra de Israel. O sea, por haber hecho esa alianza que nada que ver tenían ellos con esa gente. También los filisteos los iban a atacar, es como que de Siria venían del este y los filisteos venían del oeste, totalmente cercados. Y Dios todavía no estaba satisfecho con esto que les iba a pasar. Continúa el versículo 13 y dice, pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. Vieron que muchas veces hemos visto que, bueno, vino todo esto y el pueblo entró en razón y, bueno, por su pecado, pero no, ellos, aún viendo todo esto, continuaban su rebeldía. Versículo 14. Jehová cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. Al anciano y al vulnerable de rostro es la cabeza. Perdón, el anciano y el vulnerable no. El anciano y venerable, no era vulnerable. El anciano y venerable de rostro es la cabeza, el profeta que enseña mentira es la cola. O sea, los que estaban en el poder, uno era la cabeza y la cola, pero estaban todos mal. Uno tenía que enseñar lo bueno, el anciano y venerable, o sea que tenía quizás años de antigüedad, quizás tenía la barba larga, y tenía que dar un buen ejemplo, no gobernaba bien al pueblo, y también el profeta enseñaba mentira. Y dice, porque los gobernadores de este pueblo son engañadores, y sus gobernados se pierden. O sea, por causa de haber gobernadores que enseñen lo malo, el pueblo, que eran los gobernados, también aprendían mal y hacían las cosas mal.
El versículo 17 dice, por tanto el Señor no tomará contentamiento con sus jóvenes, ni de sus huérfanos y viudas, ni viudas tendrá misericordia, porque todos son falsos y malignos, y toda boca habla despropósito. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Vemos que el pueblo estaba totalmente corrompido desde los más jóvenes hasta aún las viudas. O sea, vieron que siempre el Señor tiene misericordia de los huérfanos y las viudas. En este caso, estaban todos como en una misma bolsa, por así decirlo. Versículo 18. No, iba a decir que hay que también acordarnos que el Señor los compara con Sodoma y Gomorra, que vean cómo el pecado era tan visible, por eso digo que no tenía de compasión ni por las viudas ni por los huérfanos, ni nada de lo que siempre el Señor se compadecía, justamente eso, porque ni ellos, no había bondad, era todo mentira, engaño y... Sí. Bueno, hablando también del pecado, dice el 18, porque la maldad se encendió como fuego, cardos y espinos devorará, y se encenderá en lo espeso del bosque, y serán alzados como remolinos de humo. Acá hace como una metáfora de el pecado, cuando se empieza a encender, empieza a quemar de a poquito, pero después es como que se enciende todo un bosque que no lo puedes controlar porque ya está completamente incendiado, y es un caos que ya no puedes arreglar. De esa misma manera, la maldad de sus corazones se había multiplicado. El 19 dice, por la ira de Jehová de los ejércitos se oscureció la tierra, y será el pueblo como pasto del fuego. O sea, el pueblo era como ese combustible que hacía encender la ira del Señor. Cada cual comerá la carne de su brazo. ¿Qué quiere decir? Que se iban a poner en contra de sus propios hermanos. Y acá lo vemos en el 21. Manasés a Efraín y Efraín a Manasés. O sea, entre propios hermanos iba a haber como esta discordia. Y esto también era una consecuencia del pecado. O sea, hay como está la ira del Señor, el enojo del Señor y también en la distancia, pero también entre los mismos del pueblo iba a haber discordia porque el Señor no estaba entre ellos. Y entre los propios hermanos iban a pelear, y dice que después se iban a juntar, pero para atacar a otros hermanos de Judá. O sea, quizás nos llevamos mal, pero bueno, yo me junto con Esteban para atacar a mi otro hermano. Sí, porque tenían también bienes, como se dice, juntaban, claro. Les convenía en ese momento. Cosas en convenía a los dos. Y bueno, y termina este capítulo diciendo, ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida, dando a entender que el juicio del Señor iba a continuar porque este pueblo no tenía un corazón que se arrepintiera de verdad de lo que estaba haciendo, y así termina el capítulo 9.